En la penumbra del despacho papal, bajo la luz tenue de una sola lámpara que apenas logra disipar las sombras del estudio privado, el silencio no es una mera ausencia de ruido, es un peso físico, casi denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse por reverencia y anticipación. El Papa León XIV sostiene entre sus manos un pliego de papel amarillento. Sus dedos, levemente temblorosos, recorren los bordes quebradizos de un sello de cera roja, rotos hace solo unos instantes. Un sello que permaneció intacto, sepultado en las profundidades de los archivos apostólicos del Vaticano durante 81 años. 81 años de hermetismo absoluto desde 1944. Aquella carta, escrita de su puño y letra por Sor Lucía dos Santos, la mística que afirmó haber visto a la Virgen en Fátima, no era el tercer secreto que la Iglesia había mostrado al mundo en el año 2000. Era algo infinitamente más peligroso, la parte retenida por mandato divino hasta la llegada del pontífice indicado. Y mientras los ojos de León XIV recorren la tinta atenuada por las décadas, el color abandona su rostro. El texto lo describe a él con una precisión matemática e imposible. Un papa nacido en los Estados Unidos, miembro de la Orden de San Agustín, el primero de su linaje en la Cátedra de Pedro. Pero es el siguiente párrafo el que lo congela en una inmovilidad absoluta durante 6 largos e interminables segundos. Una profecía que señala una brecha inminente. Un cardenal cuyo nombre significa fuerza, se alzará para oponerse al papa que se atreva a hablar. La verdad que reveles reabrirá la herida entre católicos y ortodoxos, una herida que ha estado sangrando durante 1000 años. El conflicto conceptual que se despliega sobre esa mesa no es una simple disputa administrativa ni una discrepancia teológica de rutina. Es la grieta tectónica entre la rígida fachada de la tradición dogmática y la imperiosa necesidad de sanar un cisma milenario que se remonta a 1054. En el centro de esta encrucijada emerge la figura del cardenal Raymond Burke, cuyo apellido se traduce literalmente como fuerza. El hombre respetado por millones debido a su inquebrantable defensa de la ortodoxia doctrinal y su celo por la estructura jurídica del sistema, lo que el texto de Fátima califica como una visión de los dos pulmones de la Iglesia, el de Occidente y el de Oriente, intentando volver a respirar juntos. Para el sistema institucional representa un riesgo catastrófico de confusión y cisma interno. Todo este choque comenzó apenas unos días atrás, desencadenado por el incidente más cotidiano e imprevisto. La rotura de una tubería en el ala este del Archivo Vaticano obligó a un equipo reducido de archiveros, liderado por el monseñor Joseph Trevi, a trasladar decenas de cajas documentales del pontificado de Pío XII. Trevi, un hombre de 62 años de vida metódica, silenciosa y absolutamente entregada al protocolo de la memoria eclesial, notó una sutil anomalía arquitectónica en un mueble de madera de los años 30. Una alteración de milímetros en las proporciones de la base. Al presionar un resorte oculto, el falso fondo cedió dejando al descubierto un compartimento secreto. Dentro, un único sobre con cera roja, la firma inconfundible de Sor Lucía y una nota desgarradora. Las palabras que no pude escribir en mi primera carta. Trevi, consciente de sostener una bomba de tiempo documental capaz de reescribir décadas de especulación, no dijo una sola palabra a sus colaboradores. Siguió el estricto canal jerárquico y llevó la caja directamente al estudio papal. Allí, ante la mirada de León XIV, la profecía comenzó a cobrar vida. La carta no solo vaticina una oportunidad única e irrepetible para la reunificación de la cristiandad bajo el mandato del pastor americano, sino que impone un precio devastador, la revelación de una verdad oculta sobre la Virgen María que sacudirá los cimientos de la Iglesia, provocando acusaciones de herejía y dividiendo las aguas entre quienes buscan tender puentes y quienes se erigen en guardianes de la tradición. Aunque el pontífice ordenó la más absoluta discreción, en los pasillos de mármol del Vaticano el secreto es un fluido imposible de contener. Las filtraciones fragmentarias, los murmullos sobre un texto inédito de Fátima y las consultas discretas a expertos teólogos no tardaron en llegar a oídos del cardenal Burke. Para el influyente prelado, la idea de que una revelación privada o un impulso profético pueda condicionar la doctrina es una amenaza directa a la integridad de la fe. Tras días de tensión contenida y análisis silencioso, Burke solicitó formalmente una audiencia privada con el Santo Padre. La reunión, celebrada a puerta cerrada en el mismo estudio donde se custodió el documento, marcó el primer cara a cara de este drama existencial. León XIV le entregó las páginas originales. Burke leyó en silencio, recorriendo línea por línea la descripción del Papa Agustino, la visión de los dos pulmones y la advertencia explícita sobre el cardenal que encarna la resistencia. Al terminar de leer, con el rostro imperturbable pero con una gravedad absoluta en los ojos, el cardenal miró fijamente al pontífice. Su voz, serena y pausada, no mostró ira, sino una convicción doctrinaria inamovible. No podemos permitir que una revelación privada determine cuestiones doctrinales. La Iglesia
siempre ha sido prudente. Cualquiera que sea el camino que elija, Santo Padre, habrá consecuencias. Es en este punto exacto donde la investigación roza su centro más peligroso. Con el envío de un mensaje discreto pero receptivo desde Constantinopla por parte del Patriarcado Ecuménico, el Papa León XIV ha decidido no retroceder y avanzar hacia la preparación de una gran convocatoria eclesial para abordar la unidad. Sin embargo, las filtraciones parciales a los medios internacionales han desatado una ola de especulación que amenaza con salirse de control. Borja ha hecho su primera declaración pública exigiendo claridad inquebrantable, mientras el texto de Sor Lucía permanece abierto sobre el escritorio papal con una última y perturbadora advertencia que retumba en la mente del pontífice. Ambos caminos llevarán a una crisis, pero solo uno cumplirá el plan del cielo. León XIV sabe que la puerta a la reunificación está abierta, pero el precio parece ser la fractura interna de su propia casa. La pregunta que flota en el aire del Vaticano ya no es qué dice la profecía, sino qué ocurrirá en el instante inevitable en que el Papa decida hacerla pública. El crujido de la madera antigua bajo las pisadas del Monseñor Joseph Trevi resuena en la penumbra del archivo apostólico con una resonancia casi fúnebre. Las paredes de piedra, los estantes infinitos replegados sobre sí mismos y el olor acre a polvo y pergamino húmedo crean un contraste sofocante con la pulcritud oficial del Vaticano. Durante 23 años, Trevi ha habitado este laberinto subterráneo como un monje en oración, convencido de que la memoria de la Iglesia era un registro estático, pacífico y perfectamente controlado por el protocolo. Pero la realidad descubierta tras el falso fondo del cajón desarticulado ha destruido esa ilusión. La filtración parcial de la carta de Sor Lucía ha comenzado a agrietar la fachada institucional, revelando la inmensa distancia entre la calma que transmiten las notas oficiales de la Santa Sede y la tormenta psicológica que consume el despacho del Papa León XIV. En las reuniones confidenciales del Palacio Apostólico, el aire se ha vuelto denso, cargado de un nerviosismo velado. Los asesores más cercanos al pontífice se mueven con cautela, intercambiando miradas inciertas mientras examinan los informes que llegan desde distintos puntos del globo. Los partes de la burocracia vaticana intentan minimizar el impacto, calificando los rumores como meras especulaciones periodísticas sin fundamento. Sin embargo, la verdad interna es radicalmente opuesta. El Santo Padre pasa horas en su pequeña capilla privada, arrodillado ante el crucifijo de madera, buscando una claridad que el sistema no puede ofrecerle. Las palabras de la mística de Fátima, escritas el 3 de enero de 1944, no dejan de repetirse en su mente. La prueba no será reconocer la herida, la prueba será tener el valor de sanarla. El conflicto con el cardenal Raymond Burke ha dejado de ser una simple diferencia teológica para convertirse en la manifestación exacta del choque anunciado 8 décadas atrás. Burke, actuando desde la convicción de que la defensa del dogma exige una barrera infranqueable frente a cualquier ambigüedad, intensifica sus consultas en la sombra. En sus encuentros privados con prelados e intelectuales, el cardenal reitera con serenidad pero con una firmeza inflexible que la verdad no se puede negociar en aras de un diálogo apresurado. Para él, la prudencia no es pasividad, sino la única protección contra la confusión de los fieles. Frente a esta postura, León XIV se enfrenta a una soledad profunda y desgarradora. Desde Constantinopla llega la confirmación de un interés genuino por parte del Patriarcado Ecuménico en escuchar la propuesta de Roma, abriendo una brecha de esperanza que no se veía desde el Gran Cisma. Pero dentro de las propias murallas de la curia, la resistencia es silenciosa, constante y asfixiante. El sistema se defiende de manera natural contra el cambio. Los funcionarios temen las consecuencias de una revelación que altere la imagen oficial de la Iglesia, mientras los sectores tradicionales interpretan cada gesto de acercamiento hacia el Oriente como un riesgo inaceptable. El contraste es absoluto. Hacia el exterior, las ventanas de los palacios vaticanos proyectan una imagen de serenidad inmutable. Hacia el interior, el documento amarillento de Sor Lucía reposa sobre la mesa de trabajo del Papa como una advertencia viva. La frase que anticipa que muchos tendrán miedo antes de saber y juzgarán antes de escuchar, cobra vida en cada pasillo, en cada susurro y en cada informe que llega a manos del pontífice. León XIV comprende que el tiempo del hermetismo ha llegado a su fin. La filtración de los fragmentos ha sembrado la inquietud en parroquias y cancillerías de todo el mundo. La opción de callar ya no garantiza la paz, solo alimenta la desconfianza. El Papa toma la decisión de convocar oficialmente el encuentro eclesial, sabiendo perfectamente que al hacerlo, cruzará un punto de no retorno. Sabe que no se enfrenta a enemigos declarados, sino a hombres de fe sincera que, movidos por el temor a perder lo que aman, están dispuestos a cerrar la puerta que la profecía anunció.
Y mientras la fecha del anuncio público se aproxima, la tensión psicológica alcanza su punto más alto, dejando al Santo Padre a solas con la responsabilidad de una elección de la que dependerá el futuro de la unidad cristiana. La filtración incontrolable de los fragmentos del documento de Fátima ha desatado una marejada que sobrepasa por completo las fronteras del Vaticano. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito en la penumbra del archivo apostólico se ha transformado en un fenómeno global que sacude parroquias, cancillerías y centros teológicos en los 5 continentes. La verdad oculta durante 81 años sobre el papel de la Virgen María, el llamado al restablecimiento del aliento común entre el pulmón católico y el ortodoxo, y la figura del Papa Agustino americano, han dejado de ser asuntos de consulta privada para convertirse en el epicentro de un debate encendido. Sin embargo, ante la magnitud de este seísmo, las estructuras oficiales de la institución han reaccionado, activando sus mecanismos de defensa más pulidos. En las oficinas de la curia y los despachos diplomáticos, la consigna implícita es contener el impacto, matizar las palabras de Sor Lucía y reducir la profecía a una mera alegoría o a un malentendido de interpretación historiográfica. Las líneas de resistencia dentro del sistema se vuelven cada vez más visibles y sofisticadas. Altos jerarcas y funcionarios de la burocracia vaticana intentan suavizar el contenido del texto, sugerir versiones tranquilizadoras y sugerir al pontífice que aplace de manera indefinida la convocatoria del gran encuentro eclesial. Argumentan que la Iglesia no puede dejarse arrastrar por la agitación de los medios ni por revelaciones privadas que amenacen la estabilidad doctrinal. Por su parte, el cardenal Raymond Burke se convierte en el baluarte de esta resistencia institucional. Con una serena pero implacable firmeza, el cardenal incrementa sus intervenciones, recordando que la unidad jamás puede erigirse sobre la ambigüedad ni el apresuramiento. Burke no actúa por rencor personal, sino movido por la convicción absoluta de que está protegiendo la fe de millones de personas frente a lo que percibe como un salto al vacío. Su voz resuena como la advertencia viva que la propia carta anticipó sobre el prelado, cuyo nombre encarna la fuerza. Frente a esta presión sofocante, la postura del Papa León XIV no se tambalea. Lejos de ceder al temor o a los intentos de silenciar la verdad, el pontífice reafirma su decisión basándose en cada hecho, cada prueba y cada línea del manuscrito hallado por Monseñor Trevi. Para León XIV, la coincidencia imposible de su origen agustino, su nacimiento en los Estados Unidos y la ventana histórica abierta hacia el Oriente no son hechos azarosos, sino la llamada imperativa a asumir una misión encomendada. El Santo Padre se niega a permitir que el miedo vuelva a cerrar la puerta que ha permanecido entornada durante casi 1000 años desde el cisma. En el aislamiento de su estudio privado, repasando la carta bajo la luz tenue de la lámpara, el Papa toma medidas concretas, formaliza los preparativos de la gran reunión eclesial, abre canales directos con Constantinopla y rechaza cualquier borrador oficial que pretenda edulcorar el mensaje original de Fátima. La tensión psicológica e institucional alcanza un nivel sofocante. Las fuerzas se tensan al límite. Por un lado, una estructura dispuesta a todo para preservar el orden y evitar el quiebre. Por el otro, un papa decidido a cumplir con el destino escrito en 1994, plenamente consciente de que el instante de la verdad es inminente y que la decisión que está a punto de anunciar públicamente cambiará para siempre el rumbo de la historia eclesial. El día fijado para el anuncio oficial ha llegado, y la atmósfera en la gran sala del Palacio Apostólico es densa, casi irrespirable. La luz de la mañana entra en ráfagas frías a través de los ventanales altos, iluminando las paredes cubiertas de frescos y a una multitud silenciosa de cardenales, obispos, teólogos y diplomáticos. Entre ellos, erguido con la solidez de una columna doctrinal, se encuentra el cardenal Raymond Burke. Su rostro es una máscara de autocontrol absoluto, una figura que encarna la disciplina, la jerarquía y el peso inquebrantable de los siglos de tradición. Cuando el Papa León XIV entra en la estancia, no hay pompa desmedida ni gestos grandilocuentes. Camina con paso lento pero firme, sosteniendo entre sus manos no los documentos impresos por la burocracia vaticana, sino el propio pliego de papel amarillento rescatado del compartimento secreto. Al llegar al ambón, el silencio en la sala se vuelve tan profundo que se puede escuchar el leve crujido del papel antiguo. El Santo Padre se detiene. Pasan varios segundos de una pausa helada, donde sus ojos recorren la multitud, encontrándose por un instante con la mirada serena y desafiante del cardenal Burke. Entonces, rompiendo la inercia del protocolo, León
León XIV comienza a hablar con una voz contenida, pero que vibra con una autoridad espiritual sin precedentes. No lee una declaración diplomática ni un texto edulcorado por las comisiones curiales. Lee directamente las palabras de Sor Lucía de 1944. La verdad retenida por 8 décadas irrumpe en el espacio oficial con la fuerza de un golpe físico. Al pronunciar la profecía que describe la necesidad de sanar la herida de 1000 años entre el Oriente y el Occidente, y al citar la revelación sobre la Virgen María como la clave para la unidad verdadera, el aire de la estancia cambia drásticamente. El Papa no intenta suavizar el choque ni maquillar las fisuras. Con una honestidad desarmante, expone ante los presentes la contradicción de una institución que ha pasado siglos defendiendo estructuras impecables mientras permitía que la sangría del cisma continuara abierta. A medida que las frases avanzan, las máscaras institucionales comienzan a caer. La frialdad de los reportes oficiales, el orgullo de las certezas legales y el miedo al cambio quedan expuestos en toda su fragilidad. El Papa mira directamente al cardenal, cuya presencia encarna la resistencia anunciada, y proclama que el verdadero peligro no es el dolor de la verdad ni el riesgo de la incomprensión, sino la parálisis provocada por el temor a perder el control. En ese instante supremo de tensión psicológica, la fachada del sistema se derrumba para dar paso a la dimensión trágica y sagrada del dolor humano oculto. La sala entiende que no se trata de una disputa administrativa entre dos hombres de poder, sino del destino de millones de fieles y del aliento interrumpido de dos mundos que pertenecen al mismo cuerpo. Cuando León XIV concluye la lectura y anuncia formalmente la apertura del gran proceso de diálogo para sanar la herida milenaria, el impacto en los presentes es irreversible. Las reglas del juego han cambiado para siempre, el silencio de los archivos ha sido quebrantado y la verdad expuesta ya no se puede guardar en ningún falso fondo. Tras las palabras proclamadas por el Papa León XIV en la gran sala del Palacio Apostólico, el eco del anuncio no tardó en resonar con una fuerza irresistible a lo largo de todo el sistema eclesial y la sociedad entera. La revelación de la carta de Sor Lucía, retenida durante 81 años en el hermetismo de los archivos, alteró de forma permanente la lógica del diálogo entre el Occidente católico y el Oriente ortodoxo. Lo que durante un milenio pareció una brecha insalvable, sellada por la desconfianza histórica y los reparos doctrinarios, se transformó en un proceso de discernimiento irreversible. Las declaraciones oficiales y las reservas diplomáticas ya no podían ignorar el hecho de que la profecía escrita en 1994 había señalado con precisión el tiempo del pastor agustino americano y la apertura de una última oportunidad para el encuentro. La resonancia pública obligó a las estructuras jerárquicas a situar la búsqueda de la unidad y el examen de la verdad en el centro de la vida de la Iglesia. En el plano práctico y cotidiano, la realidad cambió de manera sustancial dentro de los propios muros vaticanos. La confrontación no derivó en un quiebre caótico, sino en la manifestación de dos visiones que debían mirarse de frente. El cardenal Raymond Burke, fiel a su convicción de que la claridad doctrinaria constituía la mejor defensa de la fe, mantuvo su postura vigilante y severa. Sin embargo, el debate dejó de ser una conspiración de pasillo para convertirse en un intercambio abierto sobre el sentido profundo de la tradición y el valor del perdón. La resistencia implícita de las estructuras dio paso a una dinámica donde la necesidad de sanar la herida milenaria ya no podía ser postergada por el temor a las consecuencias. Para los personajes concretos que iniciaron este drama, la transformación se vivió en la escala de lo cotidiano. Monseñor Joseph Trevi retornó al silencio de los archivos apostólicos del Vaticano. Tras 23 años de servicio meticuloso entre estantes de piedra y pergaminos frágiles, su rutina volvió a su ritmo pausado, pero el significado de su labor se había transformado por completo. Al recorrer los pasillos subterráneos y tocar las cubiertas de los documentos antiguos, el viejo archivero ya no veía en ellos simples registros de un pasado muerto o secretos protegidos por el protocolo institucional. Comprendió que dentro de la fragilidad del papel amarillento latían voces vivas, capaces de atravesar las décadas para interpelar al presente y transformar el destino de la institución a la que había entregado su vida. En el estudio privado del Vaticano, la noche vuelve a posarse sobre la ciudad de Roma. El Papa León XIV se encuentra a solas frente al escritorio, donde el sobre con el sello de cera roja rota descansa junto a la lámpara encendida. La imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo permanece a su lado, y el crucifijo de madera sigue colgado en la pared despojada de lujos. La tormenta de la profecía ha dejado tras de sí una certeza serena y profunda. El Santo Padre comprende que las grandes divisiones de la historia no se resuelven mediante decretos apresurados ni victorias políticas, sino a través de la disposición a asumir la vulnerabilidad de la verdad y el dolor de las heridas compartidas.
La lógica del sistema, centrada durante siglos en la conservación de las fachadas y el cumplimiento de los reglamentos, se rinde ante la realidad interna de la persona y la llamada divina al restablecimiento de la unidad. La historia que comenzó con la rotura fortuita de una tubería en la nave